Creo que nada, muy buenas tardes, gracias a la Canadá por la organización y por la invitación, un verdadero honor. Y me gustaría empezar, nosotros en Ucali cuando empezó el negocio, pues empezamos haciendo fraccionamientos de lotes y de casas. Siempre hemos entendido que es un verdadero honor y es una pasión el poder hacer hogares para las familias que confían en nosotros y nos dedicamos a ser el mejor hogar posible. Y nosotros, desde que entramos al negocio vertical, hemos ido aprendiendo mucho, ya son más de 15 años, ahorita lo voy a platicar eso, pero lo voy a comenzar platicando primero de los diferentes modelos de negocios y las variables que afectan al momento de ver qué producto vertical estás haciendo. Entonces, lo dividimos en 5 para esta presentación. Uno es lotes, el otro es casas. Nosotros hacemos principalmente casas de 2 a 6 millones de pesos. Departamentos low rise, que son de menos de 5 niveles. Y luego están los departamentos high rise, los cuales nosotros dividimos en 2, los tickets de 4, 3 a 7 millones de pesos y los demás de 15 millones de pesos porque funciona un poco distinto. Y voy a hablar principalmente de 2 variables cuando lo vemos como modelo de negocios. El primero es el tema que lo puedes fasear. Esto es muy importante porque cuando tú puedes fasear el proyecto, como bien decía Jorge, puedes ir tomando muchas decisiones, haciendo cambios conforme lo vas necesitando, pero cuando no lo puedes fasear, una vez que arrancas, pues tienes que terminar. Entonces, en lotes, en casas y en low rise, que son unidades, imagínense, sextuples de 6 unidades, pues tú puedes ir construyendo conforme la demanda se va presentando. Entonces, pues tienes mucha demanda, pues le metes el acelerador. Y si no, pues le puedes ir bajando. Pero en high rise, cuando son ya edificios de departamentos más altos, pues si vendes el 30%, pues tienes que terminar todo el edificio para escriturar una unidad. Entonces, eso tiene implicaciones muy distintas desde la planeación hasta la ejecución y eso hace que el riesgo de la inversión sea mayor en los proyectos de departamentos de más de 5 niveles porque tienes que invertir todo para poder llegar a poder tener la primera escritura y hacer la primera cobranza. Lo cual en las casas o en los lotes, pues no, como ustedes bien saben, no es el caso. Entonces, el segundo punto es el tipo de financiamiento. El tipo de financiamiento, sobre todo en las preventas, qué tanto puedes financiarte de los clientes. Y por otro lado también, la forma del pago de los clientes pues es distinta. Entonces, por supuesto que entre más logres financiarte con preventas de los clientes y que te genere flujo, pues te va a ayudar tremendamente para el retorno del proyecto. Y dependiendo de cómo se va financiando el cliente, pues tiene ciertas repercusiones. Lo que son los lotes, pues muchos de los desarrolladores cuando lo financiamos la venta de lotes, incluso te empiezan a pagar antes de empezar en las preventas y eso pues te ayuda mucho para el financiamiento. Lo mismo sucede en departamentos high rise de alto nivel, ahorita les platicaré algunos casos, donde te empiezan a pagar mucho por adelantado. Pero bueno, en las casas y en los departamentos de low rise, como bien saben, pues la gran mayoría te paga con un crédito hipotecario y te pagan prácticamente al final. Entonces, si me preguntan, a mí una vez me preguntaba un consejero, me decía, oye, pero entonces pues el mundo ideal es hacer lotes. Y le digo, pues sí, o sea, si yo pudiera hacer puros lotes en todo el país, pues sí, porque pues invierto poco, hay poco riesgo, me pagan por adelantado y me van pagando con el flujo, pues sí, si pudiera hacer puros lotes, pues a todo dar. Pero yo mi respuesta era, volviendo un poco al inicio de la presentación, pues nosotros nos dedicamos a hacer el mejor hogar posible para las familias que confían en nosotros. Entonces, por mucho tiempo funcionó hacer lotes, hacer casas, y luego nos dimos cuenta que muchos de los clientes empiezan a demandar departamentos, empiezan a demandar otro tipo de producto. Como bien explicaba Jorge, hay un tema de estar en un lugar céntrico, evitar pasar mucho tiempo en el auto y todo ese tipo de cosas que tuvimos que aprender a poder generar estos nuevos hogares, que era lo que se estaba demandando y era lo que se necesitaba en estas nuevas tendencias. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, realmente mi explicación es decir, así es como funciona el tipo de financiamiento, el tipo de las fases te pega de una manera importante y lo importante es entenderlo para ver cómo lo manejamos en cada proyecto. Luego, un punto importante también es, a veces nos preguntan, oye, ¿cuál es el número ideal de unidades para un proyecto de departamentos? Y la respuesta es los que tú puedas vender durante la preventa y la construcción. Si tú vas a tener 6 meses de preventa y 24 meses de construcción, son 30 meses, absorción de 4, 120 unidades. El objetivo es vender todas las unidades para cuando termine la construcción. ¿Por qué? Porque
Si tú haces 120 unidades y tu margen es el 20%, son 24 unidades. Y hasta que no vendas y cobres las últimas 24 unidades, no te has ganado un peso. Eso es bien importante en el negocio vertical, porque en las casas tú vas construyendo, vas entregando, vas cobrando y vas generando ciertas utilidades de lo que ya vas cobrando. Pero en vertical, hasta que no cierras la llave del último departamento y cobras, la utilidad todavía no está en la caja. Entonces, lo peor que te puede pasar es quedarte con inventario que batalles para desplazar. Nosotros aprendimos ya hace unos años, pero es muy normal que el desarrollador diga, no, me voy a quedar 2, 3, 4 unidades, que me las voy a quedar, esas no las vendo, y un año después, o de luego veo con la probabilidad de venderlas. Nosotros hemos aprendido con la disciplina de decir, todo se vende, nos dedicamos a vender los departamentos, y es bien importante vender absolutamente todo el inventario. Entonces, otro punto importante en el tema de operación, también algunas preguntas que nos han hecho es, oye, ¿cuál es la diferencia operativa entre hacer casas y hacer departamentos? Yo les diría que uno es el tema constructivo, es distinto. Cuando tú haces un high rise, pues hay un tema estructural. Cuando haces casas o incluso cuando haces departamentos de low rise de 3, 4 pisos, es un tema de muro cargador. Y para esto necesitas un equipo. Cuando tú vas a hacer departamentos, pues necesitas habilidades y procesos específicos de altura, que son distintos a las habilidades y procesos similares entre lotes, casas y departamentos. No quiere decir que uno sea mejor que otro, lo importante es entender que son distintos y saber tener a los equipos de trabajo correctos para cada uno de ellos. Hay un tema del estacionamiento. El estacionamiento juega un rol muy importante entre que si va a ser superficial, que si va a ser de estructura, que si va a ser subterráneo. Tiene costos importantes para los proyectos, tiene habilidades también de cómo lo ejecutas y cómo lo planeas. Las eficiencias del estacionamiento se vuelve crítico. El tema de movimiento vertical, si vas a tener elevadores o no. Y por último, les quiero mencionar en el equipo de ventas que Jorge lo mencionaba y creo que es muy importante. Un director comercial puede ser que maneje proyectos verticales y proyectos horizontales, gerentes todavía, pero el vendedor, las habilidades del vendedor son distintas. Incluso hasta el speech de ventas son distintas. O sea, nosotros lo vemos, el que está vendiendo la casa, pues va a tratar de empujar, decirle, no hombre, no te hagas un departamento, es mejor una casa porque tienes espacio, etcétera, etcétera. El que está vendiendo el departamento le va a decir, no te vayas a la casa, te conviene estar céntrico y olvídate del jardín, tienes los parques y demás. Entonces, hemos aprendido también a ir creando estos grupos específicos de ventas dependiendo del producto que estás vendiendo. Es muy, muy importante. Y bueno, después de esto me gustaría pasar un poco a nuestra historia de cómo fuimos evolucionando en el mundo vertical, de residencias verticales. Nosotros el primer proyecto que hicimos fue Privanzas en el año 2005. Fueron 4 torrecitas de 20 departamentos, 80 departamentos en total. No tenían elevador. Bajabas hacia o sea, por la forma en la que estaba el terreno, bajabas hacia la primera planta, entrabas en la segunda planta y subías a la tercera y la cuarta planta. Realmente no hubo un flujo importante de preventas. En aquel entonces todavía pues realmente las íbamos construyendo, las vendíamos un poco como vendíamos las casas. Gran aprendizaje, definitivamente empezamos, yo creo que fue uno de los ejemplos, de los puntos importantes es que empezamos con este tema de low rise, 4 pisos, aprendiendo muchísimo. Después de eso entramos a Ocol, en una planeación que se hizo en Ucali. Se decidió que teníamos que entrar a otro tipo de industria, entramos al mundo de la playa, es otro mercado, son second homes. Aprendimos que es importante, volviendo al tema de ventas, el enfoque en la venta es muy distinto. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero igual, low rise, son 3 torres de 3 pisos, son 21 unidades. En esto sí tienen elevadores, uno de los aprendizajes que tuvimos. Y aprendimos muchísimo desde cómo se hace la estructura en una playa. Es muy distinto construir en la playa, construir en la ciudad, etcétera, etcétera. Después de estos 2 proyectos, bueno, ahorita me regreso a la historia, pero siguiendo con low rise, algo que nos dimos cuenta que era muy importante en unos proyectos del Bajío era el poderle dar a los clientes la opción de vivir en un lugar céntrico, cuando ya no le estaba alcanzando la casa, que pudieran vivir en un departamento. Entonces, mezclamos dentro de los mismos proyectos casas y sextuples. Sextuples de 3 pisos sin elevador. La construcción es muy parecida, incluso si tú lo ves en los proyectos,
tú medio no distingues cuáles son casas porque hay unas casas de 3 pisos y cuáles son los departamentos, lo cual hace que sea muy armónico y nos permitió poderle seguir dando en las ubicaciones que los clientes querían, a los tickets que ellos querían, son unidades de 2.300.000, o hasta 3 millones más o menos. Hay un proyecto que se llama Gran Reserva, hicimos 84 unidades en 14 módulos. Igual, los puedes ir faseando, vas viendo qué funciona, vas viendo qué no funciona y los vas desplegando. Tampoco hay flujo de preventa hasta aquí. Ahorita van a ver por qué esto es relevante. Después de esto, aquí en Monterrey, en Valle de Cumbres, decidimos hacer Bonavente. Igual, son de 4 pisos, sin elevador. Bajas hacia un piso, tienes el otro piso en la entrada y tienes el segundo y el tercero, un poco lo que hemos hecho en Privanzas. Y el objetivo era poder seguir teniendo los tickets de alrededor de 2 millones de pesos, porque las casas ya se habían ido a 2.800, casi 3 millones de pesos, y había mucha gente que quería vivir en ese punto y que no tenía acceso a estos tickets. Aquí sí decidimos no mezclar casas y departamentos en el mismo proyecto, porque ya teníamos privadas de casas. Entonces dijimos, estos son de los sextuples y los otros son las casas, y de esa manera los mismos clientes podían escoger. Obviamente hay una diferencia importante en el ticket, más o menos un 20-25% de diferencia, creemos que es la regla cuando tienes casas y departamentos para que la gente, para que haga sentido escoger entre uno y otro. Muy buena absorción, la verdad es que también un proyecto nos encanta, precioso, le pusimos más amenidades también de tipos de departamentos. Y luego, La Luminaria es un proyecto que empezamos en el 2019 en San Miguel de Allende, que ha sido un aprendizaje interesantísimo. Es un proyecto muy bonito de Artigas, donde hemos recibido varios premios. Y yo diría que lo más importante en este fue que es un second home. O sea, a diferencia de los otros proyectos, aquí estamos en un second home. Nos dimos cuenta, cuando todo el mundo pensaba en second homes, pensábamos en temas de playa arriba de 7 millones de pesos. Y la realidad es que el mercado second homes en México no está desarrollado, está subdesarrollado por mucho. Hay una demanda importante. Aquí nos compran de la Ciudad de México, de León, de Querétaro, también un poco de Monterrey. Y es personas que quieren a dos horas de distancia el tener un second home al que puedan acudir los fines de semana. Sextuples, igual que los que hemos hecho en Querétaro. También hay casas, se mezclan las casas, se mezclan los sextuples. Sin elevador, tickets abajo de 4 millones de pesos, 192 unidades en 32 módulos. Lo vas faseando, hay mucha demanda, los vas desplegando, vas viendo, puedes ir cambiando un poco las unidades, un poco parecido a las casas. Después de eso, en el 2014 fue cuando ya entramos a los High Rise. El primer proyecto fue en Mérida, el Country Towers, un proyecto muy bonito. En su momento no había mucho producto de departamentos en Mérida en el 2014. Cuando hicimos esta torre era la más alta desde el centro del país hasta Panamá en su momento. Y lo hicimos en 2 fases, 2 torres, en total 165 unidades, precios de hoy más o menos de 10 millones de pesos. Y yo creo que el aprendizaje aquí fue que salimos a aprender, se vendió muy rápido. La verdad es que fue un proyecto donde agarró la preventa muy rápida. Al final nos fuimos dando cuenta que pues, le quisimos subir como todos un poco la densidad, le subimos un poco la densidad a los departamentos y al final pues Mérida no era un mercado tan profundo y las últimas unidades se batalló un poco en su momento. De aquí sacamos la famosa regla de decir, oye, el número de unidades debe de ser las que se pueden vender durante la construcción. Y otro ejemplo también fue en área cuando en el 2008, en el 2008 que hicimos Ocol, nos agarró al final la plena crisis y ya teníamos este terreno de área. Muy inteligentemente supimos detener el proyecto, lo pospusimos y en el 2014, cuando el mercado ya estaba listo, fue cuando decidimos volver a sacar este proyecto en Puerto Cancún. Lo sacamos, nos dimos cuenta que había una demanda importante. Aquí sí el flujo de preventas fue importante, empezamos a manejar este tema de los flujos de preventas cada vez mejor. Y 94 unidades en 20 pisos, definitivamente el tema constructivo, mucho aprendizaje, nos sirvió muchísimo lo que habíamos hecho en Ocol. Y les platico un poco así rápido porque a veces hoy en día lo que mucha gente ve que estamos haciendo son los proyectos en Puerto Cancún, que como pueden ver no se ubiquen todos Puerto Cancún, pero Puerto Cancún pues básicamente está al norte de la zona hotelera
Y salió, gracias a que hicimos área, salió la oportunidad de comprar esta isla, que pues es una islita que está enfrente, pegada a la playa. La compramos para hacer unas torres. Y uno de los puntos que ya nos habíamos dado cuenta desde antes, pero que aquí nos dimos cuenta que era todavía más importante, era la experiencia del cliente en la compra. O sea, cada vez es más importante, pero sí es importante cuando lo vendes un first home, cuando lo vendes un second home, la experiencia que tiene en el proceso de compra es importantísimo, porque es un tema, la compra es más impulsiva, es de emoción, estás muchas veces de vacaciones, ves la unidad, te tienes que emocionar, y sueltas la lana y en ese momento lo tienes que tlaquear al cliente, como decimos. Entonces, hicimos un showroom como buenos regios que no estábamos acostumbrados a gastar mucho en los temas de showrooms y eso. Aquí sí nos aventamos, junto con los socios, nos asociamos con Related de Miami y también con Inmobiliaria de Mérida. Y en Miami pues están muy acostumbrados a todo este tema de la experiencia. Y vimos cómo hacer, pues le metimos, o sea, un par de millones de dólares al showroom, obviamente para muchas unidades, con un botero y demás. Y aprendimos de la experiencia de hacer, de la importancia de hacer la experiencia en el showroom. Con esto lanzamos la primera torre del SLS, que son 124 unidades y un hotel de 45 habitaciones. Después la segunda torre, que es el SLS Harbor, con 115 unidades, y SLS Marina con 101 unidades. Pero para mí un mensaje muy importante es que nunca hubiéramos llegado aquí si no hubiéramos hecho Ocol, que fue el de 21 unidades cerca de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Cancún, que son torres de 3 pisos, más sencillo, etc. Nunca hubiéramos llegado si no hubiéramos hecho ese. Si no hubiéramos hecho Col, no hubiéramos hecho Country Tower. Si no hubiéramos hecho Country Tower, no hubiéramos hecho Aria. Si no hubiéramos hecho Aria, no hubiéramos hecho Y muy probablemente, si no hubiéramos hecho Privanzas, no hubiéramos hecho Ocol. O sea, para mí un aprendizaje importante es que esto es un camino evolutivo donde vas aprendiendo paso a paso y definitivamente pues empezar con algo que no sea tan complejo siempre es muy, muy importante. Y por último, ya que estábamos allá, que estábamos en estos proyectos, en los SLS contratamos arquitectos de primer mundo. Arquitectónica nos apoyó con el proyecto arquitectónico, Piero Lizoni de Italia nos ayudó con los interiores, y Mayor Davis para la tercera torre también nos ayudó con los interiores. Y dijimos, oye, con este aprendizaje, ahora cómo lo utilizamos para hacer algo en San Pedro. Nosotros, como ustedes saben, pues hicimos en su momento Privanzas, nos tocó hacer también en los 90 casas en San Pedro y dijimos, ¿cómo le hacemos para buscar el proyecto que nosotros, las residencias que nosotros nos vemos viviendo en San Pedro? Que siempre tienes que tener mucho cuidado porque como nos dicen los arquitectos de Ucali, pues mientras no caigamos en el gran error de construir para ti. Pero en este caso, dijimos, una de las reglas que queremos es que sea un departamento por piso, que no tengas vecinos a los lados, puedes tener vecinos arriba y vecinos abajo, pero que no tengas a los lados, que esté en un lugar céntrico y un lugar que te sientes seguro. Y fue como encontramos después de una búsqueda el terreno de Punto Central, donde dijimos, pues aquí podemos hacer este proyecto todos con vista a la Sierra Madre. Y seguimos un poco con el aprendizaje de Cancún de decir, vamos a traernos arquitectos que generen este ambiente y esta experiencia, con Moneo Brock de España y Ezequiel Farca en los interiores para el interiorismo. 60 unidades, 3 torres, vimos mucho si se podía faciar, tratando de regresar un poco al tema del faceo que se vuelve muy importante. La realidad es que no siempre se puede en estos proyectos, definitivamente, sobre todo por la forma en la que está la parte que comparten, te tienes que aventar todo junto, pero siempre pensando en el tema del riesgo de si se puede faciar o no. Y para concluir un poco, me gustaría nomás cerrar, o sea, con los siguientes pensamientos. Uno es que dentro de la vivienda vertical hay varios segmentos y que cada uno requiere un modelo de negocios específico. O sea, nosotros cada que nos sentamos a ver un proyecto tratamos de entender estas variables para asegurarnos de que estamos haciendo el proyecto dentro del modelo de negocios que ese proyecto lo amerita. Otro punto es que hay que aventarse al agua para aprender a nadar, pero pues primero que sea un rito para que no esté tan hondo por si el floating no funciona. Exactamente, si no se va hasta abajo. Hay que buscar hacer torres con cantidad de unidades que se pueden vender durante la construcción. Y importantísimo, justo como decía Jorge,
Invertir en desarrollar los equipos de trabajo y con las habilidades y preparaciones especiales en vivienda vertical, súper importante. Agregaría aquí el tema de sistemas, como bien dijo Jorge, yo que el tema de sistemas y gente, procesos, sistemas y gente siempre van juntos. Es importante desarrollarlo hacia el tema vertical. La competencia, ahorita se me olvidó hacer un comentario, pero en la competencia lo que aprendimos pues en varios lados, pero incluyendo en Mérida, es que a diferencia de lo residencial, cuando te sale competencia vertical, te sale mucho inventario simultáneo. O sea, te sale una torre, te sale la torre de 150 o 200 unidades. Y como no lo puedes fasear, pues si tú llegas al 70% de ventas y estás tratando de construir y tienes el crédito y tienes que pagar, pues te empieza a presionar los precios de las unidades, porque lo que tú necesitas al final del día es salir con el proyecto. Entonces, es súper importante saber medir muy bien la competencia, el timing de los departamentos, porque te pueden arrojar mucho inventario simultáneamente, poniendo presión importante en los precios. Otro punto importante es la contingencia en la construcción de vivienda vertical, pues es mayor a la de horizontal. El tiempo son 3 años, como comentaba Jorge, a veces puede ser un poco menos, un poco más, pero el tiempo te pone más riesgo porque en las casas, volvemos a lo mismo, tú lo puedes fasear, te puedes ir parando cuando se necesita, pero acá pues son 3 años y si te agarró AMLO, te agarró Trump o uno de esos, pues te puede cambiar la jugada de manera importante y tú vas a la mitad de la construcción y a veces las preventas, si no son preventas muy seguras, pues se te pueden caer, etcétera, etcétera. Entonces es un punto importante a tener en cuenta. Y los imprevistos, pues los imprevistos igual, son imprevistos que te salen en un grupo, en vez de que te salgan para 25 casas, pues te sale para un grupo de 120 o 150 viviendas verticales. Por último, me gustaría volver a cerrar con el tema de decir, pues nosotros al final del día la evolución ha sido para poder otorgar el mejor hogar a todas las familias que nos dan la confianza Ucali de proporcionárselas. Entonces, los modelos de negocios y estas diferentes variables, pues lo importante es saberlas cómo manejar, cómo administrarlas para poder lograr ese producto de los clientes que lo están solicitando, porque definitivamente cada vez más va a haber vivienda vertical. Este tema de las zonas céntricas llegó para quedarse. Creo que la pandemia exacerbó el tema de que no queremos estar tanto tiempo en el auto, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitamos encontrar cómo manejar estas variables y estos diferentes temas para poder otorgarles estos productos a los clientes. Muchas gracias.